Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy les traigo una entrevistada que es abogada laboralista. Ella es Clarita Gallegos Valenzuela y nos va a hablar sobre la ley Karin porque está pronta a entrar en vigencia el reglamento y hay bastantes dudas, creo yo, al respecto. ¿Cómo estás, Sí, Clarita? hola, bien, y tú, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay muchas dudas. Lo importante es que entre en vigencia el 1 de agosto del 2024 y por eso estamos acá para poder aclarar algunas dudas con nuestros auditores. Sí, porque esta ley había sido aprobada antes, pero el reglamento dice que ya entra en vigencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que dieron un periodo de tiempo para que entre en vigencia porque las empresas tenían que hacer una implementación muy grande y estos son todas las empresas de Chile, finalmente sin número, restricción de trabajadores, tiene que entrar en vigencia y tiene que haber implementado un protocolo y un procedimiento previamente. O Por sea, la, eso, la mayoría de las empresas ya deberían sí, haber empezado a trabajar porque estamos a pocos días del claro. 1 de agosto. Sí, claro, lo que sí que en el fondo también démosle un poco el beneficio de que no, si no pudieron partir antes porque los reglamentos y las resoluciones, las circulares de la suceso y del Ministerio de Trabajo estuvieron listas hace poquito, ¿Cuán poquito? el mes pasado, junio, julio, este Ah, hace mes, muy sí, poco, o sea, les sí, dieron solamente un mes para claro. poder ajustar los protocolos. Claro, no obstante eso, también se podría haber trabajado con los riesgos psicosociales desde el año pasado, porque hay que implementar un cuestionario en la empresa más grande de más de 10 trabajadores, pero obviamente esta es la instancia para que también los empleadores se informen un poco más de lo que se trata y de lo que va a empezar a regir el 1 de agosto. Ya. ¿Qué es específicamente lo que empieza a regir este 1 de agosto? Ya, el 1 de agosto hay algunas obligaciones que tiene que cumplir el empleador con respecto a la prevención, la investigación y la sanción del acoso sexual, acoso laboral y de violencia en el trabajo. Y estas obligaciones son tener implementado un protocolo de riesgos psicosociales que identifique los riesgos psicosociales ¿De la empresa? de la empresa, Ya. de toda la empresa, incluso menos empresas de 10 trabajadores. Para la empresa de 10 trabajadores hay un cuestionario específico que está en suceso, que lo puede implementar el empleador, donde identifica algunas conductas, se le hacen algunas preguntas a los trabajadores y yo puedo trabajar con eso. En el caso de empresas de 10 trabajadores o más, ahí ya tendré que pedir ayuda en el fondo a la mutualidad con la que yo esté asociada como empresa y porque es más complejo porque tengo que hacer un cuestionario. Ese Sí, tengo es un abogado en particular, es el presidente, sí. el mm, jefe de la empresa, la jefa, Se ¿quién? hace más ¿Quién? que nada con el prevencionista que yo Ok. tenga, sí. Y entonces, desde el punto de vista legal, hay un protocolo que es un documento en papel, pero desde el punto de vista de ya lo que voy a identificar tiene que ser con un experto en prevención de riesgo, también puede ser un abogado que conozca del tema, pero siempre, si ya es de más de 10 trabajadores, necesariamente voy a tener que acudir a la, mu- A la a la, a la mutualidad en la que yo esté afiliado como empresa y mejor hacerlo con un prevencionista de riesgo. Y eso es Sí, para la implementación del protocolo protocolo. para poder hacerse cargo de estos riesgos Sí, psicosociales que están identificado. identificados. Sí, eso precisamente. Y eso luego tiene que ser presentado a todos los trabajadores, me imagino, ¿no? Claro, se supone que yo esto lo tengo que tener en el reglamento interno. Ujú. Se supone que si yo hago una modificación al reglamento interno, tengo que un periodo de 30 días previos a que entre en vigencia en el fondo de dar a conocer a los trabajadores, como esto ya está a portas, Ujú. se entiende que estamos como encima, ¿no es cierto? Sí, claramente. Claro, pero yo siento que es mejor empezarlo a hacer en algún momento ya, ahora ya, en el O fondo. sea, hay que hacer, Sí, entre no hacerlo y hacerlo, hay que hacerlo, aunque claro, ya vamos un poco tarde, aquellas sí, empresas que no lo hayan hecho, aquellos negocios que no lo tengan, tienen que empezar, o sea, claro, sí, para evitar multas. sí. ¿Existen multas asociadas a Claro, esto? bueno, aparte del protocolo está el canal de denuncia o procedimiento de investigación. Ya. ¿En qué consiste esto? Si tú tienes o como trabajador incluso también, bueno, se ha identificado que el acoso también puede venir como de tú como empleado, de la jefatura hacia los colaboradores, de los Ujú. colaboradores de jefatura, también puede ser el acoso de diferentes formas, pero si tú sientes que estás siendo vulnerado en tus derechos, Ujú. eh,
inicia un procedimiento de denuncias que puede ser verbal o escrito. También hay un procedimiento que lo explica el Ministerio del Trabajo. Ya. Pero la empresa tiene que tener implementado un procedimiento que básicamente dice que la denuncia puede ser verbal o escrita, puede ser dentro de la empresa o en la dirección del trabajo directamente. Ujú, A partir de ese día se cuentan un plazo de 30 días hábiles ujú. máximo para investigar. Ya. ¿Y quién investiga eso? Eso lo puede hacer el empleador o lo puede hacer la dirección del trabajo. Ya. ¿Y Depende, eso sí. va a estar en el reglamento interno? También va a estar Ya. en el reglamento interno, pero se llama procedimiento de denuncias. Ya. Se entiende que son 30 días hábiles, pero ojo, porque los días hábiles no considera sábado, domingo o festivos. No los considera No los porque son considera. inhábiles. Sí, claro. Y ahí es precisamente lo. Y aparte de eso, cuando llega una denuncia al empleador, Ujú, esta denuncia puede ser verbal o escrita, se tiene que tomar nota del día y la hora. Si es verbal, se levanta un acta, o sea, si es verbal, se levanta un acta y inmediatamente, dice, de forma inmediata el empleador adopta medidas de resguardo, que ujú, da como 3 ejemplos la ley, pero en el fondo es como la separación de los espacios físicos del denunciado y el denunciante, también la derivación automática al psicólogo, a la ATS, por ejemplo, a la mutual. ujú, Y finalmente, estas medidas son inmediatas y tienen como, en el fondo, resguardar finalmente a las víctimas en el caso de que exista finalmente acreditado este hecho de acoso sexual, acoso laboral o violencia en el trabajo. Y obviamente se empieza el proceso de investigación que tiene que estar a cargo dentro de la empresa de una persona que tenga capacitación en género, en derechos fundamentales o en temas de acoso. Entonces, la ley es muy completa. Obviamente, ninguna empresa está preparada, yo creo, para afrontar estas cosas, pero ya lo importante es tener finalmente estos protocolos en papel o el procedimiento para poder finalmente utilizarlo. ¿Qué pasa en esas empresas más pequeñas de menos de 10 trabajadores que no necesariamente tienen un Claro, departamento, que no van a tener un departamento de recursos humanos con personas capacitadas en esa claro. materia? A ver, ¿qué es lo que pasa? Siempre está la asistencia y la dirección del trabajo. Ya. Existe finalmente, Pero entiendo que la sí, asistencia de la inspección del trabajo no tiene un tiempo determinado para poder entregar la respuesta frente a una denuncia, ¿no? no, Estoy aquí. no, porque finalmente si la denuncia ingresa a la inspección del trabajo, Ujú. que obviamente existen investigadores capacitados eh, mejores que en el fondo la empresa, tiene un plazo de 30 días para investigar. Ya, Hábiles, igual, igual, ya. igual. Pero en el fondo tiene un plazo de 2 días para indicar a la empresa qué medidas de resguardo adoptó la Inspección del Trabajo para que la empresa la pueda hacer finalmente frente. Para eso es importante tener actualizado el correo electrónico que uno tiene registrado en la Dirección de Trabajo, porque también se están pasando multas asociadas a que no existe este correo informado en la Dirección del Trabajo. O sea, lo primero que hay que Sí, hacer es mantener actualizado. actualizado el correo en el cual me puede llegar una notificación, porque Sí, si es responsabilidad de la empresa, sí. perdón, hacerse cargo de que efectivamente la información esté actualizada. No, no Claro. puedo decir, sabes que yo cambié de dirección, entonces ya no. Claro. O la otra forma es que la empresa se prepare finalmente, si tiene menos de 10 trabajadores y ellas mismas designan a una persona que haga este tipo de investigaciones, puede hacer la investigación la empresa. Tiene que Sí, capacitarla. tiene que capacitarla, tiene que Mm, tiene que estar con capacitaciones formales, finalmente documentos que indiquen que sí tiene estas competencias para poder realizarlo. ujú. Y lo más importante, creo yo, para que las empresas no se asusten, para que los empleados no se asusten, es investigar. Ya, Investigar, porque finalmente la investigación que se hace al interior de la empresa también la revisa la Inspección del Trabajo. ya, o sea, Después tiene de que haber un documento formal que se entregue una vez terminada la investigación, Sí, pasados estos 30 días s hábiles. sí. Y ahí es la Dirección del Trabajo que tiene 30 días hábiles más para determinar si lo que hizo el empleador está bien o mal, y si no dice nada, el empleador se queda con que la resolución que ellos adoptaron estuvo bien. Y en el caso de que la investigación la haga la Dirección del Trabajo, En el caso, informará a la empresa. Ellos la informarán. resolución que se tome. Sí, Ya. esta resolución. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Dice, Ujú. bueno, son las que siempre es importante tener las sanciones en el reglamento interno también. Ya. Incluso a las empresas que no tienen el reglamento interno debe estar reflejada en el
procedimiento de denuncia. ¿Por qué? Porque eso avala el debido proceso para las personas. O sea, que Un estén en principio. conocimiento de las sanciones que podrían llegar a tener frente a ciertos comportamientos. Sí, Eso. Ok. que en el fondo van de amonestación verbal, amonestación escrita, algún descuento de sus remuneraciones, o ya derechamente puede ser incluso la desvinculación sin derecho a indemnización. En casos más graves, por ejemplo, como que se constante que la persona en el fondo tiene conductas de acoso sexual o acoso laboral. Claro. Sí. Bueno, y esto todo entra en vigencia ahora. Del Sí. 1 de agosto iban a haber fiscalizaciones, me imagino, al respecto. Claro, lo que pasa es que si en el fondo si se activan los protocolos necesarios y se deriva en el fondo antecedentes a la empresa, por ejemplo, llega una denuncia a la inspección del trabajo y la empresa no tiene ningún protocolo ni procedimiento, obviamente ahí van a cursar las multas que correspondan. Y también en el fondo la invitación para que se preparen, para que prevengan, para que exista confianza dentro de las organizaciones. Y lo importante finalmente mencionar es que esta ley no es retroactiva, sino que entra en vigencia a partir del 1 de agosto. Ya. Entonces, desde ahí se consideran finalmente las conductas que se deben fiscalizar. No obstante, a lo mejor existan hechos que en el fondo todavía sean susceptibles, por ejemplo, de alguna vulneración de derechos fundamentales y se pueda aplicar finalmente por el periodo de caducidad que todavía no esté vencido el plazo. Ujú. Eso es un tema más bien finalmente judicial. Y aparte de estos protocolos en particular y de esta forma de investigación, ¿hay algo distinto que tengamos que poner atención que no tengamos actualmente Claro, vigente? eso es una buena pregunta porque actualmente no hay nada. A ver, algunas empresas tienen protocolos de acoso sexual Ujú. porque eso es obligatorio. Pero, y lo tienen en el reglamento interno, pero todo esto se modificó, se modificó en plazos más breves. Entonces, por eso tenemos que ceñirnos al procedimiento nuevo. Y lo importante es que algunas empresas tenían implementado procedimientos de acoso laboral, pero este procedimiento que se implementa no es el mismo que se tenía antes, porque Ya, se identifica. actualiza. No, hay cosas novedosas, por ejemplo, la identificación de los riesgos psicosociales, Ya. las medidas de mejora continua, los plazos más breves, todo ese tipo de cosas es una innovación. Lo importante en el foco también es la capacitación a los trabajadores, que se tiene que informar de manera semestral de los canales de denuncia, la difusión, y todas estas cosas tienen que estar en conversación entre los colaboradores, la empresa. Entonces, por eso es un cambio cultural finalmente. Que se Hay está m impulsando. Sí, sí, eso. Y bueno, estamos terminando la entrevista, Clarita, pero ¿qué recomendación le darías tú a los trabajadores, por un lado, y a los empleadores sobre esta nueva ley? ¿A qué los llamarías, los Bueno, invitarías tú? bueno, lo importante finalmente, que no se asusten los empleadores y, en el fondo, que tengan este protocolo, este procedimiento. Ojalá que está toda la información en el Internet, Ujú. eh, que hablen con la mutualidad, busquen finalmente los tipos, porque hay tipos de protocolo y que son estándar para todos, hay que adaptarlo a la realidad de cada empresa. Entonces, no Ujú. se asusten en ese tema. Y que lo importante es que ellos hagan las investigaciones, Ujú. que cumplan dentro de los plazos. Eso es como lo importante para los empleadores. En el fondo, el que nada hace, nada teme. Entonces, si cumplimos, yo creo que estamos con un punto más avanzado que otros que no van a cumplir. Y en el caso de los trabajadores, que también exista en el fondo, que se informen, que exijan en el fondo de sus empleadores las capacitaciones, porque eso es lo más importante, Ujú. y que exista confianza finalmente y que vayan en el fondo a los departamentos de recursos humanos para en el fondo solicitar ayuda cuando sientan finalmente vulnerados sus derechos de alguna u otra forma. Ujú. Yo creo que eso es lo más importante, que exista confianza y prevención. Confianza y prevención, entonces, son las palabras claves que tendríamos Mm, que tomar de esta entrevista y de la entrada en vigencia de la ley Carin y el nuevo reglamento, entonces, para la empresa de acoso laboral, acoso sexual y y violencia en el trabajo. violencia en el trabajo. ¿Esto tiene relación también con un convenio?
de la Claro, OIT? sí, finalmente la mayoría finalmente de esta modificación está inspirada en el convenio 190 que entró en vigencia en el país en junio de este año recién. Se Ujú. ratificó el año pasado para el Día de la Mujer y este convenio habla de eso, el primer convenio internacional que protege frente a actos de acoso o de violencia en el trabajo y este convenio está inspirado principalmente, o sea, la legislación finalmente está inspirada principalmente en este convenio y lleva finalmente el nombre de Ley Karin porque es en honor y en conmemoración a una funcionaria del Servicio de Salud Público que falleció, se suicidó por actos de acoso, hostigamiento de su jefatura y es por eso que lleva el nombre de Ley Karin y eso es. Claro, nosotros nos enfocamos principalmente en empresas y Sí. y en nuestra conversación fue en el ámbito privado, pero ¿qué Mm. pasa en el público? En el ámbito público, la ley Karin también hace modificaciones, finalmente hace modificaciones al estatuto administrativo, a la ley orgánica de administración del Estado y a la ley de municipalidad, aunque ahí hay una discusión, pero sí rige también para todos los trabajadores del sector público y sector privado y en definitiva también incorpora finalmente protocolos para trabajadores del sector público y también procedimientos que son los mismos que son los que rigen para En el el caso ámbito. del privado. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Clarita Gallegos Valenzuela, por conversar con nosotros hoy de este tremendo tema y a todos los que se sumaron, los dejamos invitados para que revisen esta y otras conversaciones en nuestro canal de YouTube País Lobo Prensa. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao.